Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy estamos animados a compartir este proyecto para entusiasmarlos a ustedes a vivir una vida mejor, para que puedan prolongar tu existencia aquí en este mundo. Y el propósito es para que ustedes tengan buenas relaciones con los demás, consigo mismo, para que se acepten, para que acepten la realidad, para que tengan buenas relaciones con la naturaleza, buenas relaciones con la divinidad, con Dios, para que tengan excelente salud. Eso es lo que buscamos en este proyecto, que tu salud mejore, que vivas en la zona de equilibrio y en la sanidad. Y todo empieza por la sanidad interior. Tú quieres estar físicamente bien, tienes que estar interiormente en la zona de equilibrio. Y sobre todo, uno de los males más aterradores que hay en esta sociedad y que la sufre la humanidad es siempre buscando más cosas, buscando tener más, agregándole cosas a la vida, porque es que nos parecemos como productos. Cuando tú buscas un producto y quieres vender mejor ese producto, entonces tú le das un valor agregado. Le agregas a ese producto, le agregas un bono o le agregas o al pastel le pones un color más. Siempre le das algo al cliente. Pero es que la vida no funciona así, nuestra existencia no es así. ¿Qué tal que a la tierra le agregáramos algo más? A la materia, a la fuerza de gravedad y a la fuerza electromagnética le agregáramos otra fuerza. ¿Qué tal? Es que así no funciona la vida, la existencia, la vida espiritual. En los negocios de productividad sí funciona así. En los negocios de producir y consumir, en la sociedad de consumo en la cual nosotros existimos, sí funciona de esa manera, que necesitamos estar en una competencia, ser competentes, que hay dos maneras de entender la competencia. La competencia es que yo me vuelva competente, quiere decir que yo actúe de manera correcta, adecuada a las aspiraciones que yo tengo y a las aspiraciones de los demás. Pero otra clase de competencia es cuando yo quiero llevarle ventaja al otro, quiero ser mejor que el otro. No puedo coordinar, no puedo cooperar con el otro porque siempre estoy siendo más. Y eso es uno de los flagelos terribles. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que se llama la necesidad, que tú siempre tienes necesidad, que no te satisfaces con nada. O sea, te falta practicar la autosuficiencia. Por eso yo siempre le hablo de esos tres aspectos de la vida espiritual. La vida espiritual tú la puedes evaluar si observas, si te das cuenta que tiene buenas relaciones contigo mismo, buenas relaciones con los demás. Si tú te relacionas muy bien con Dios, si tú te relacionas bien con la naturaleza, con toda la existencia, la realidad que te rodea. Si tú tienes buenas relaciones, claro que tienes un buen manejo de tu vida espiritual, que has crecido en la vida espiritual, que estás usándola de manera adecuada. La espiritualidad es una condición de vida. Por eso he querido hablarles y comparar la materia. La materia es lo físico con la vida espiritual. La materia, como funciona, se coopera unos a otros. Yo digo que las cuatro fuerzas de la materia, que son la gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, se cooperan unas entre ellas. Hay una cooperación, no hay una competencia. Porque si hubiese competencia esto se borraría. Imagínate, ¿cómo sería si la naturaleza no viviría de una manera coordinada, adecuada, de una manera en cooperación? Así es como tenemos que vivir la vida. Por eso la vida, nuestra existencia, lo que somos aquí, yo les digo que esto que tenemos en este momento, que llamamos vida, que llamamos existencia, que yo puedo hablarte a ti, que tú puedas sentir, que tú puedas pensar,
que tú puedas hacer cosas porque tienes vida, esa vida se debe gracias a que hay una unidad, algo que se unió en la materia. O sea, todo es material, pero lo que llamamos materia es lo mismo que llamamos energía. Y lo que llamamos energía es lo mismo que se llama espiritualidad. Solamente que está en diversos grados o en diversa funcionalidad. Como el agua, yo siempre comparo la vida espiritual con el agua. Y es más, cuando hablamos de espíritu se relaciona con la parte del agua. Y es que el agua, así como el agua tiene diferentes niveles o aspectos o presentaciones, gas, líquido y sólido, así es nuestra vida. En este momento tenemos una vida sólida, pero después se vuelve una vida éter, gaseosa. Eso es lo que se pasa, que el mismo espíritu como que se condensa y entonces aparece la materia. Cuando se dice que morimos y que entregamos el espíritu, es una forma de decirlo, pero es la misma realidad, es la misma existencia que pasa a otro nivel. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, lo que les quiero enseñar en el día de hoy, es que la materia es el mismo espíritu y que en la materia, para que haya vida tal como nosotros la tenemos, no puede haber competencia, tiene que haber es cooperación, o sea, que se trabajen mutuamente. La materia trabaja así, y ya voy a pasar, pero déjame explicarte lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de materia, no estamos hablando de materialismo. Materialismo es una manera inadecuada de usar la materia. Eso se llama materialismo. Pero la materia en sí es tan sagrada como cualquier aspecto de tu vida. Es sagrada, es divina, la materia. Todo lo que forma la materia, empezando por el átomo, y varios átomos que se unen y forman moléculas, y varias moléculas pues forman células, y varias células forman un tejido, y varios tejidos forman un órgano, y varios órganos forman un sistema, y varios sistemas forman un cuerpo. ¿Ve? ¿Y qué es lo que sucede? Que los órganos que está formado el cuerpo no se pelean entre sí. ¿Sí ves? Que no compiten. El ojo no compite con la nariz no compite con la oreja y la oreja no compite con la mano. Y dice el texto de Pablo, ¿acaso porque la oreja no es mano dice no pertenezco al cuerpo? Ve que ahí es una cooperación. Entonces el tema de hoy es, en vez de tú vivir compitiendo, lo que debemos es cooperar. En vez de competir, cooperemos. Ese es el tema que les quiero hablar en el día de hoy. Y uso la materia, porque a veces nosotros confundimos materia con materialismo. Y en la materia, la naturaleza, que nos parece que no tiene espíritu, es lo contrario, es más espiritual que nosotros, porque nuestro espíritu, lo que llamamos espiritualidad, está en el cerebro interno, en el cerebro reptiliano. Y el cerebro límbico, o sea, el cerebro emocional, es lo peor que existe cuando un ser humano no es capaz de habituarse en las buenas relaciones con los demás, en tener buena salud y ser autosuficiente. Ese es el enemigo peor que hay. ¿Por qué? Porque por el sistema emocional es que está el orgullo, la envidia, la vanidad, la soberbia, la avaricia, la codicia. Todo eso es por los sentimientos, por la emotividad, por ese cerebro emocional que tenemos. Y todo el siglo XX se dejó llevar por ese terrible flagelo de la emocionalidad. Y entonces por eso hubo 2 guerras mundiales. Y más otras guerras, pero las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue del siglo XX. Porque se dejaban llevar por la emotividad, la emocionalidad. Y el comercio, las grandes divisiones que hubo a nivel económico, siglo XX, por la emocionalidad. Lo peor que hay
es un mal manejo de las emociones. Y esas emociones están en el cerebro emocional, en el cerebro límbico, o sea, en el cerebro medio. Y cuando ese cerebro emocional domina el cerebro racional, pues hace lo que sea. La inteligencia la usan para matar, para abolir al otro, para apabullar, para llevarle ventaja. Se muere más la gente de envidia que de cáncer. Las enfermedades físicas no son tan graves si el sistema emocional funcionara bien, pero no lo manejamos bien porque en el sistema emocional es donde hay más competencia por las emociones, porque tú quieres llevarle ventaja al otro, porque no te satisface lo que tú tienes, porque quieres ser feliz con lo que todavía no tiene y no aprovechas en usar y ser feliz con lo que tienes, por el cerebro emocional. Entonces tú confundes emoción con espiritualidad. Entonces, por eso en las iglesias, mientras más te emocionas, gloria a Dios, aleluya, y saltas y brincas, y lloras y eso, entonces crees que eres más espiritual. No, estás siendo más emocional. Estás casi que compitiendo con tu amigo. Y mire que toda la competencia de las iglesias es por eso, a ver quién agarra más adeptos, a quién tiene más afiliados. Y dice, uy, qué iglesia más bonita porque tenemos mucha gente alabando a Dios, emocionándose. Pero ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está la cooperación? Hay competencia, más no cooperación. Se puede competir, pero con uno mismo, es decir, sacando todas las virtudes y todas las fuerzas y los talentos para uno producir más. Eso está bien, pero no quererle quitar al otro y no querer humillar al otro y sentirse mejor que el otro. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en que yo tengo que ayudar a que al otro le vaya bien? Porque si al otro le va bien, a mí me va mejor. Y eso es lo que hace la naturaleza. Muy bien, voy a pasar el video porque el tema que les voy a decir hoy es, o que de que estoy hablando, es que en la naturaleza nos enseña a que hay cooperación y no hay competencia. La competencia es para el cerebro emocional. Y ahí sí, tú hablas de perder o ganar, de escasez y abundancia, de malo o bueno, de vida o muerte. Claro, por el cerebro emocional. Pero si tú actúas por el cerebro reptiliano, ese cerebro reptiliano va a dominar la emoción y va a dominar la razón. Y si domina la emoción y la razón, pues vas tú a velar por la vida, por la existencia que tú ya tienes. Y eso es lo que hace la naturaleza. La naturaleza coopera, es cooperación y no competencia. En vez de competir, lo que hace es cooperar. Y eso es lo que voy a mostrarles en este momento. Muy bien. Ayer terminamos aquí. Recuerda que yo dije, estábamos hablando de esta parte y estábamos hablando de cómo vamos de arriba hacia abajo. Yo tomé el cuerpo y luego pasé a los tejidos y luego pasé a los tejidos y luego al nivel celular y luego al nivel celular, al nivel molecular y llegué a los átomos. Y aquí fue donde terminé ayer. Entonces, ahora te voy a decir que en algo tan mínimo, la partícula más pequeña que vemos en la materia es el átomo. Pero gracias a que el átomo coopera con otros átomos, entonces es donde se forman las moléculas. Y gracias a que hay moléculas es que se pueden formar las células. Y gracias a que hay células es que se pueden formar los tejidos. Y gracias a que hay tejidos se pueden formar los órganos. Y gracias a que hay órganos se pueden formar los sistemas. Y gracias a que hay sistemas se pueden formar el cuerpo humano, nosotros. ¿Sí ve? Porque en el cuerpo ahí es una cooperación. Pero inmediatamente tú te crees autónomo, que es lo diferente a autosuficiente. Autosuficiente es que tú no le agregas más a tu cuerpo, no le agregas más a tu ser, sino que al contrario, produces, das con lo que ya tienes cuando ya eres un cuerpo. Entonces tú empiezas a competir con los otros. Pero voy a regresarme otra vez a lo del átomo, que es la parte más pequeñita. Y gracias a que un átomo coopera con otros átomos, es que se forman las moléculas. Voy a poner el ejemplo del agua, que ayer estábamos hablando de aquí
del nivel de organización atómico y les hablé del agua. Y entonces hoy les voy a hablar que el átomo que contiene los neutrones, los protones y los electrones, neutrones, protones y electrones, cuando coopera, entonces inmediatamente se forman moléculas. Y gracias a que hay moléculas con otras moléculas, entonces se forman las células. Y gracias a las células es que empieza a tener vida. La vida funciona así. Entonces, por ejemplo, un ejemplo pequeñito, lo más simple, lo más sencillo. Tenemos, para que haya agua, entonces tenemos un átomo de oxígeno y tenemos dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón, y el oxígeno tiene 6 electrones. Cuando se unen estos 3 átomos, entonces el hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno y se unen, ya son 8 los electrones, ¿sí ves? Y ahí es donde se forma el agua. Gracias a que esos 8 electrones están compaginados, están unidos. Por eso se usa 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Quién lo hizo? Esto no lo hizo el ser humano. Esta es la creación natural, de la naturaleza, del universo, de la creación o de la evolución, como tú lo quieras llamar. Pero vemos la materia cooperando y tú condenas la materia. ¿Por qué tú condenas la materia? Porque confundes pecado, lo que llamas pecado moralmente o carne, con la materia. Entonces, no, es que no hay que ser materialista. Es que una cosa es ser materialista y otra cosa es usar el material o la materia para tener vida y vida en abundancia. Si tú no consumes vegetales, minerales, animales, todas esas proteínas, vitaminas y todos esos nutrientes, pues tú no vivirías. Gracias a que existe una cooperación de los nutrientes de la materia, es que tú tienes vida. Ese es un error grave cuando nosotros confundimos la moralidad con la espiritualidad, o cuando confundimos la espiritualidad con la emocionalidad. Eso es fatal, fatal, porque tú desprecias la verdadera realidad, la existencia, lo que te hace tener vida, lo confundes y entonces tú te amargas o te angustias o crees que vas a escasear. Mire, si el agua, si el oxígeno existe aparte, el hidrógeno se une con el oxígeno y al unirse forman el maravilloso sistema del agua. Y gracias a que hay agua es que nosotros existimos. Porque somos una gran cantidad de agua en nuestro cuerpo. Donde hay agua y donde hay carbón es que hay vida, hay existencia. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que pensar, que en la vida tiene que haber es cooperación, coordinación, es el amor, es unirnos a los otros, es tener buenas relaciones con los demás. Esto es espiritualidad, pero es la espiritualidad más profunda del ser. Que tú no tienes que hacer nada prácticamente para ser espiritual. Tú lo que tienes que dejar que la vida funcione adecuadamente. Por eso tener buenas relaciones consigo mismo, con los demás, con el universo, es no maltratar lo otro o al otro o lo que existe, la existencia. Sino al contrario, cooperar. Si estos dos átomos no cooperaran, imagínate, no habría existencia, no habría vida. Gracias a Dios que cooperan. A ver, ¿tú cooperas o tú compites? ¿Tú compites? ¿Tú quieres ganarle al otro? ¿Qué tal que el hidrógeno y el oxígeno, en vez de cooperar, se repelarían, se dividirían, o el uno quisiera matar al otro? Que porque es más débil o porque es mayor. Pero en la vida es así, en la vida ahí es cooperación. En la realidad se van uniendo uno a otros. Muy bien. Para avanzar un poco, este es un átomo. Esa figura que tú ves ahí es un átomo.
Y un átomo está hecho del núcleo, que son protones y neutrones, y de unos electrones, que ahí los pongo rojitos, los pusiéramos ahí rojitos, y giran alrededor del núcleo. ¿Y qué es lo que hace que ese átomo, esos electrones no se salgan de ahí? Pues que hay una fuerza del núcleo, se llama nuclear fuerte. Eso es lo que hace que se mantenga unido el átomo, girando en un círculo o en una órbita, que es lo mismo que hace los planetas girando alrededor del Sol. Y que es lo mismo que hace el Sol girando alrededor o dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia. Y es lo que hace la galaxia girando alrededor de otras galaxias. ¿Ve que es cooperación? No hay competencia, hay cooperación. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que tener más de lo necesario? Que tú le tienes que agregar más a tu vida. Si tú ya vienes completo, ya eres competente en ti mismo, no tienes que competir con nadie, tú ya eres pleno, completo. Tú ya como naciste ya eres. Ya estás. Pero tú vives agregándole. Primero, creyendo que vas a conocer mucho, que vas a aprender mucho y que vas a saber mucho. Y si no entiendes lo que sabes, no vas a hacer nada con tu conocimiento y vas a maltratar a los otros, a los demás. Pero el universo es una cooperación. Entonces, para que haya un átomo, ¿qué tiene que haber? Cooperación entre los neutrones, los protones y los electrones. Hay una cooperación. Y en el sí, mire que ahí es un vacío. Esto es otra cosa que les quiero decir. Un átomo, que es la partícula más pequeña de la materia, que no se ve. Imagínate que una molécula de agua tiene 3 átomos. Una molécula de agua. Y una molécula de agua no se ve a simple vista. Porque tiene que haber muchas moléculas de agua para que haya un vaso de agua. Muchísimas. Entonces, un átomo en sí es vacío. Mire, toda esta parte de la circunferencia de un átomo es totalmente vacío. Por eso cuando tú te llenas de cosas es como si llenáramos un átomo de cosas. Cuando su existencia, cuando su naturaleza es estar vacía. Por eso, si tú quieres ser feliz de verdad en esta vida, si tú quieres vivir a plenitud esta vida, si tú quieres disfrutar esta vida, no llenes el espacio vacío de cosas. No la llenes, no la satures, porque tú estás llamado a ser vacío para que te muevas bien. Pero tú empiezas a agregarle cosas a tu vida. Y ahí es el problema. El 99% del átomo es vacío. Tú también estás para eso, porque ya vienes creado para que tengas ese vacío. Pero tú, como crees que si tienes vas a ser mejor y vas a vivir mejor, entonces tú te llenas de cosas. Y por eso empiezas a acaparar. En vez de cooperar, entonces tú empiezas a acaparar. Y para tener más, tienes que competir con los otros, para quitarles a los otros. Tienes un par de zapatos, tienes que competir para tener 2. Tienes 2, compitas para tener 3. Y así, y entonces tú te vas llenando. Cuando tienes un cuarto bien bonito, bien elegante, bien amplio, tú lo vas llenando de cosas y después ni te puedes mover. Entonces vas deteriorando tu vida. Por eso, 3 palabras que hoy no las voy a profundizar porque eso ya es cuando yo me salga de este tema de la materia que te estoy hablando. Pero una de las cosas bien terribles que hay en el ser humano es el egoísmo. Ego es el yo en sí mismo. Egoísmo, entonces es para ti, es llenarte. El egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a evitar o a quitar el egoísmo? El desapego.
Apego es egoísmo. Desapego, ego, es soltar. Y cuando tú sueltas, tú abandonas. Abandonar es dejar ir, dejar que las cosas se vayan. Y cuando tú dejas que las cosas se vayan, tú vas a vivir en el vacío, en este átomo que te estoy mostrando. Para que los electrones, para que los neutrones, los protones puedan funcionar adecuadamente. Pero no se le puede meter más cosas porque tiene que haber desenvoltura, tiene que haber movimiento. Una estrella no puede estar al lado de otra estrella porque se repelen, se maltratarían. Entonces por eso existen en el universo las distancias adecuadas. No hay una estrella más cerca de la otra, no hay un planeta más cerca del otro, están todos adecuadamente en unas órbitas que se mantienen fijas allí. Pues tú también en el universo eres como una estrella, eres como un planeta, eres como un átomo, eres como tú eres, pero tienes que guardar distancia, tienes que guardar eso, el vacío, tienes que mantenerte puro, limpio, no saturarte. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que tú haces? Que por el egoísmo, entonces te apegas a cosas o se te pegan cosas. Y ahí es donde se te pegan hasta enfermedades, vicios terribles, cosas que te saturan, cosas que te matan. Déjalo ir, suéltalo. Suelta esa enfermedad, suelta ese dolor, suelta esa llama que te está quemando. Suéltalo, déjalo ir. Y verás que vas a tener vida y vida en abundancia. Porque lo que tenemos, a lo que yo aspiro es que vivamos la vida naturalmente. Y vivir naturalmente es vivir la vida espiritual. Ese espacio vacío, que es el 99% del átomo, es lo que yo llamo espíritu. ¿Qué es espíritu? Es mantener el átomo limpio, puro. ¿Qué es materialismo? Es llenarle al átomo cosas, o sea, llenarle a tu vida. Por eso, si tú tienes buenas relaciones con los demás, es porque tú eres autosuficiente. Y si eres autosuficiente, vas a tener buena salud. Ahí están los tres unidos. Muy bien, hasta aquí quiero hablarles en el día de hoy. No quiero hablar más, porque quiero hablarles de pequeños punticos, pequeños puntos, pequeñas cápsulas, pequeñas, ¿cómo es que yo le digo? Píldoras. La llamo así pildoritas. Porque eso es lo que nos ayuda. ¿De qué te hablé hoy? Mire, hoy vas, después de ver este video, vas a ver qué es lo que tú tienes de más, que te está maltratando y te está haciendo daño, que te hace sufrir. Hoy déjalo ir, suéltalo, desapégate. Si te hace sufrir es porque no es tuyo, porque todo lo que tenemos nosotros es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, es para tener vida y vida en abundancia. Tres cosas que te hacen sufrir. Uno, que en vez de abandonar las cosas, tú lo que haces es retenerlas, debes soltarlas. Dos, el apego. El apego, como tú te apegas a las cosas, entonces te hacen daño. Si tú las soltaras, entonces te beneficiaría el desapego. Y tercero, el egoísmo. Lo peor que hay en esta vida es el egoísmo. Si tú vives en el vacío, si tú sueltas, dejas ir, vas a ser feliz y tu vida te va a funcionar mejor y vas a vivir en paz contigo mismo y en paz con los demás. En la vida anhelo muy pocas cosas y aquellas pocas cosas que anhelo, las anhelo poco. Voy a repetirlo. En la vida yo deseo muy pocas cosas. ¿Por qué deseo poco? Porque ya lo tengo, ya estoy pleno, ya estoy completo. En la vida yo deseo muy pocas cosas y aquellas pocas cosas que deseo, las deseo poco. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pase un feliz día y pase este video si cree que le conviene a otra persona. Bye bye.